ya es una plataforma, ¿no? Esta isla está conformada con diferentes tamaños, los quiles, 4 metros de ancho, 5 metros de ancho, diferentes dimensiones, ¿no? Esta isla tiene 15 bloques como estos, así, 15 bloques. Y luego los hombres vamos a cortar la totora, así lo ponemos en esa forma, ¿no? Así. Otra semana en esa posición, la otra semana en esa posición, en forma cruzada. Así, de esa forma. Y cuando está listo para compactar la isla, this compact the island, jugamos fútbol, voleibol, básquetbol, ¿no? Aquí no rebota básquetbol, sino vóley y fútbol, porque aquí es como un colchón. Y luego viene para las casitas, the extra layer, the houses, ¿no? Para las casitas, siempre arriba. Pueden observar, porque aquí hay mucha humedad, mis amigos, mucha humedad. Cuando llegamos a tener 50, 60 años, sufrimos de reumatismo, ya no pueden caminar. Es el mayor problema para la gente de los suros que vive aquí. De esa forma. Y luego viene, por ejemplo, ya es una isla, ¿no? Nos faltaría construir las casitas, cada familia construye sus casas, ¿no? Como en esta forma. Este se llama Uta en Aymara, Uta. Modern house, ¿no? La casa moderna. Pueden observar. Y este es la chujya, en Aymara decimos chujya, la casa ancestral. Pues antiguamente nuestros ancestros vivían de esta forma y ahora lo cambiaron por esto, ¿no? La moderna y la antigua. Y viene el torre mirador para ver el paisaje de los suros, ¿no? Capacidad 2 personas. Antiguamente para nosotros, para la comunicación, y ahora para ustedes, ¿no? Pueden subir 2 personas. Y luego viene la cocina típica. Siempre nosotros utilizamos la piedra o una raíz mojada, ¿okay? Así, de esa forma. ¿Por qué? Aquí es pura totora, es inflamable. Si ponemos así, ya no habría isla en 5 minutos, ¿no? Porque desaparece la isla, para prevenir así. Mis amigos, el combustible también es la misma totora para cocinar, así, de esa forma. Muy importante para las casitas, para muchas cosas, para sofá de los suros, para muchas cosas, muy importante, ¿no? La totora. El Hachamalcu, José, ¿no? El presidente de esta isla. Hachamama, decimos la primera dama, de Fish Lady, ¿no? Por ejemplo, esta es la moderna, con cabeza de un puma, cabeza de un cormorant, ¿no? De Puma Heads, de Cormorant Head, ¿no? Y la casita, this house, much bigger, ¿no? Más grande, más moderno, el Mercedes-Benz para ustedes. Capacidad 40 personas. Si ustedes quieren pasear un barco grande, eso no está incluido en el tour. Ustedes directamente tienen que pagarnos a nosotros. Muy bonito paseo, único en sus vacaciones. Pueden aprovechar a pasear, ¿no? El costo es, mis amigos, 10 soles cada persona. Y luego, mis amigos, y es una isla flotante. ¿Qué nos faltaría para nosotros? La isla se mueve. Para nosotros, para que no se mueva la isla, para quizás una noche durmiendo, amaneceríamos al lado de Bolivia. Para que no suceda eso, la anclamos. Así, de esa forma, ¿no? La anclamos. Esta isla está anclada con 12 anclas como estas. This island has 12 anchors, ¿no? En over there, ¿no? En menos profundo, en less deep, ¿no? They put the anchor. Por ejemplo, esta isla está anclada en menos profunda, donde mide 2 a 3 metros, donde las totorales, aquí por ejemplo estamos midiendo 15 metros. 15 metros, al medio 25 metros. This the middle, 20
25 meters. In here island, 15 meters. Así, de esa forma, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hecho una isla, mis amigos. Es práctico, ¿no? Ver así, ¿no? Hemos hecho en 5 minutos, esta isla se hace año y medio. Muy difícil, ¿no? Para construir esta isla. Muchísimas gracias por su atención, mis amigos. Ya el tiempo ya se oscurece también, ¿no? Muchísimas gracias. Una breve explicación para ustedes, para tener una buena idea cómo se construye la isla flotante, ¿no? Bueno. Chévere.